Buenos días. Vamos a dar inicio al evento de presentación de los resultados definitivos del Censo 2010. En nombre del doctor Tonatiu Guillén y del Departamento de Estudios de Población, les doy la bienvenida a este evento a cargo del demógrafo Juan Enrique García, director de análisis demográfico del INEGI, quien nos va a presentar los resultados del Censo 2010 a nivel nacional, y el licenciado Joaquín Ibarra Picos, de la Subdirección Estatal de Estadística, quien nos va a presentar los resultados estatales. Agradecemos la presencia de los representantes del gobierno, de la comunidad académica, de las organizaciones de la sociedad civil y bueno, a toda la comunidad del COLEF. Juan Enrique, adelante. Gracias, muchas gracias. De nada, gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar aquí en las instalaciones del COLEF. Y bueno, la idea es mostrar los resultados del Censo 2010, del Censo de Población y Vivienda que se levantó el año pasado, y además presentarles algunos de los resultados en la cuestión que es de mucho interés para el colegio, principalmente en la cuestión de la dinámica demográfica, características de la vivienda, etcétera. Pero sobre todo una de las situaciones que esperamos poder incentivar, sobre todo en esa institución, es que se les dé esta información para generar mayor conocimiento en la cuestión de nuevas investigaciones, tanto por la parte de los investigadores como por parte de los estudiantes, ¿no?, en las diferentes áreas y maestrías que tiene el colegio. Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Como ustedes recordarán, el Censo 2010 se levantó ahora del 31 de mayo, al 25 de junio, tuvo más o menos 4 semanas. Aquí Joaquín después les puede platicar perfectamente de la cuestión del operativo, que él fue el encargado aquí en la parte de Tijuana de hacer este levantamiento. ¿Sí? Los resultados preliminares se presentaron en noviembre, y el 3 de marzo de este año el doctor Sojo presentó los resultados definitivos en rueda de prensa. Esta es la presentación que les traigo. Además, bueno, se han ido ya dando diferentes insumos sobre los resultados del censo. Ya ahorita se encuentra disponible, por ejemplo, la muestra censal, ¿no?, que se levantó en 2.9 millones de viviendas, y me parece que ya me decía Raúl que ya las tiene listas las bases de datos, lo cual permite sobre todo tener información de manera más amplia de algunos temas, en particular de lo que se levantó en el censo. Antes de iniciar de lleno con los resultados, ustedes recordarán, el Censo de Población y Vivienda contó con 2 cuestionarios, un cuestionario básico, que fue para toda la población, y un cuestionario ampliado, que incluía el básico, obviamente, y se levantó, les digo, en 2.9 millones de viviendas, y el cual tiene una representatividad hasta nivel de municipio y también para las localidades de 50,000 habitantes o más. Y una situación que a mí, en lo que respecta como analista de la información, entendemos que la muestra para los municipios muy pequeñitos, sobre todo donde tenemos problemas de muestra, se aplicó el cuestionario ampliado para toda la población, sobre todo en aquellos municipios donde tenía 1,100 habitantes o menos. Entonces ahí no tenemos una situación de varianza. CD-resultados. Y en los municipios de 1,100 viviendas a 4,000 viviendas se consideró una muestra de 800 viviendas para levantar el cuestionario, lo cual también tiene una muestra bastante amplia. Y después, para los municipios, sobre todo los grandes, tenemos una representatividad para todas aquellas localidades de 50,000 habitantes o más, lo cual permite hacer estudios a este nivel de desglose geográfico. Y una situación bien interesante es sobre todo que se pueden conjuntar
estos municipios, y por ejemplo uno de los resultados que creo que es una nueva forma de presentar la información es que agregamos algunos resultados por municipios con menor índice de desarrollo humano o con mayor índice de desarrollo humano, lo cual permite ver esas desafortunadas disparidades que tenemos en nuestro país todavía, sobre todo en algunos indicadores demográficos. El censo tuvo 4 semanas de levantamiento, del 31 de mayo al 25 de junio. Los resultados preliminares se entregaron el 25 de noviembre, lo cual fue en un tiempo también récord, y también los resultados ya definitivos fueron el 3 de marzo, con la generación de los tabulados, como los tabulados clásicos que todos conocemos, así como los tabulados de la muestra, y el ITER, que son resultados por localidad, entre algunos otra información. La siguiente, por favor. La siguiente es, si damos abajo, en las flechitas de la derecha. Ahí. Los temas que les decía vamos a ver es que ustedes saben que están que se captaron por parte de los cuestionarios del censo, fueron las características demográficas, características sociales, culturales, económicas de la vivienda y características de los hogares denominados ahora de hogares censales, ¿no? Si le damos en el botón precisamente de características demográficas, directamente en el botón, arriba, por favorcito. Ahí, exacto. Son los temas, voy a tratar de ver lo más rápido posible para dejar espacio a ver alguna parte de los indicadores para el nivel de Baja California y Tijuana que trae Hakim, y también, sobre todo, pues dejar espacio a la discusión. La siguiente, por favor. Bueno, pues lo principal de un instrumento censal es captar principalmente el número, el monto de población. El monto al 12 de junio es de 112.336.538 personas, ¿sí? Lo cual, considerando el censo del 2000, tenemos una tasa de crecimiento de 1.4%, es decir, en promedio más o menos estuvimos creciendo a incrementos de 1.5 millones de personas por año entre el 2000 y el 2010, perdón. La siguiente. En el caso de la población tenemos 57.5 millones de mujeres que representan el 51.2% y 54.8 millones de hombres que representan el 48.8%, lo cual habla de la relación hombres-mujer que ahorita vamos a ver. Y les decía, la población del censo está referenciada, su fecha de referencia, aunque fue en un periodo de 4 semanas, la fecha de referencia es el 12 de junio del 2010. La siguiente, por favor. En el caso de la relación hombres-mujeres, tenemos para el total de 95.4 hombres por cada 100 mujeres, y cuando lo vemos por grupos de edad, pues en el grupo de 0 a 4 tenemos un mayor número de hombres que de mujeres. Como ustedes bien saben, igual que sucede en cualquier población, más o menos nacen entre 105 y 104 niños por cada 100 niñas, y posteriormente empieza a reducirse esta relación hasta llegar más o menos allá entre el grupo de 15 y 19 años, donde se empareja y es el mismo número de hombres y mujeres, y después la mayor sobrevivencia de las mujeres ocasiona que en las edades adultas ya tengamos una relación de aproximadamente 84 mujeres por cada 100 hombres de 70 años o más. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, haciendo un esfuerzo de las letras hiper pequeñitas, el Estado de México es la entidad con mayor número de pobladores, llegando a 15.2 millones, le sigue el Distrito Federal con 8.851.000 personas, y en menor medida tenemos a Baja California Sur con 637.000 y Colima con 651.000. En el caso de Baja California se contabilizaron 3.155.000 personas.
Ahora, la tasa o el ritmo de crecimiento que tuvieron las entidades federativas ha sido muy variado. Por ejemplo, el Distrito Federal creció apenas a una tasa de 0.3% y también seguido por Michoacán o por Guerrero, que crecieron a 0.9%, lo mismo que Zacatecas. En cambio, hay entidades como Quintana Roo, que creció a 4.1%, y Baja California Sur, el vecino del sur, que creció a tasas del 4%, lo cual implica todavía ritmos de crecimiento importantes y sobre todo aquí el factor es la atracción de estas entidades federativas en situaciones de trabajo por ser principalmente turísticas, ¿no? Las entidades que, por ejemplo, tuvieron un mayor crecimiento fue el Estado de México, que creció 2.1 millones, es decir, que creció más que entidades de Yucatán, Querétaro, Morelos, ¿sí?, de manera importante. Jalisco, 1 millón de personas. Chiapas, Guanajuato y Nuevo León, con alrededor de 800,000 personas, incrementaron por año. Incrementaron en el periodo, perdón. En lo que respecta, al tamaño de localidad, ¿sí?, seguimos dirigiéndonos principalmente a un país donde vivimos en localidades urbanas. Vean, apenas el 23.2% vive en localidades menores de 2.500 habitantes, siendo más o menos 5 puntos porcentuales menos que lo que se observó en el año de 90. Y en cambio las localidades, tanto de 15,000 habitantes o más, crecieron en alrededor de un punto porcentual, y las de 100,000 y más, crecieron en 3%, 3 puntos porcentuales, lo cual implica que 1 de cada 2 mexicanos en el país vive en alguna ciudad de 100,000 habitantes o más, ¿no?, de las cerca de 200,000 localidades que tenemos en el país. La siguiente, por favor. En lo que respecta a otro de los temas principales, que es la estructura por edad y sexo de la población, pues hemos encontrado que precisamente hemos empezado a envejecer. Hemos empezado el proceso de envejecimiento. Tenemos esta forma de las pirámides de población. La siguiente, por favor. Y hemos encontrado que, por ejemplo, la población de jóvenes menores, de niños menores de 15 años, pasó de 38.6% en 1990 a menos del 30% en el 2010, lo cual hay una reducción importante de cerca de 9 puntos porcentuales. Y el grupo mayor, más grande que tenemos es la población en edad productiva y reproductiva, ¿sí?, que es de 64.4%. Esto implica que 2 de cada 3 personas se encuentran entre 15 y 64 años de edad. Y vean el crecimiento también que tenemos de las personas de 65 años y más, que pasó de 4.2% a 5% en el 2000, y ahora encontramos que 6.3% de las personas en México tiene 65 años o más de edad. La siguiente, por favor. Esto trae consigo una transformación en la razón de dependencia, que es el número de personas en edad productiva con respecto al número de personas en edad no productiva, es decir, menores de 15 años y mayores de 65, y aunque la razón de dependencia total viene a la baja, de 74 en 1990 a 64 en el 2000 y 55 en el 2010, es decir, 55 personas hay en edad dependiente por cada 100 que están en edad laboral. Pero vean ustedes el proceso de envejecimiento, cómo empieza a aumentar, y ya son 10 personas en dependencia en la vejez por cada 100 personas en edad laboral, y esto cada vez se va a ir acelerando más. Bueno, uno de los aspectos que, creo que está en el tintero es la situación de que se captó mucha más población que la que habíamos proyectado con la población con el conteo 2005. Bueno, una de las causas y de las razones es precisamente la situación de la fecundidad. Como ven ustedes, aunque hay una disminución del promedio de hijos nacidos vivos de 2.4 en el 90 a 1.7 en el 2010, ¿sí?, ya su velocidad se está deteniendo. Ya no es el mismo situación que habíamos tenido sobre todo en la década de los 70s o de los 80s, cuando iniciaron la situación de la planificación familiar.
Pero seguimos encontrando principalmente que el promedio, la siguiente por favor, que el promedio de hijos nacidos vivos tiene mucho que ver con la escolaridad de las mujeres. A mayor escolaridad, menor el número de hijos nacidos vivos, vean 1.1 en aquellas mujeres con educación media y superior. Sin embargo, en las mujeres que no tienen ninguna escolaridad es de 3.5 hijos por mujer. Obviamente, uno de los indicadores que tradicionalmente en demografía utilizamos para medir la fecundidad, bueno, es la tasa global de fecundidad, que nos dice el número de hijos o hijas que una mujer tendría a lo largo de su vida reproductiva, si mal no recuerdo mis clases de demografía, Raúl, y nos habla de que, bueno, la fecundidad en el país está alrededor de 2.4 hijos por mujer para 2009, según la pregunta que se incluyó en el cuestionario ampliado, lo cual podemos ver que hay una diferencia importante con lo que se había pronosticado, y sobre todo una cuestión que llama mucho la atención. Una de las situaciones que vemos en la opción de fecundidad es que a la hora de ir en el proceso de transición demográfica, la fecundidad tiende a disminuir y sobre todo los patrones de fecundidad tienden a envejecer, es decir, se trasladan hacia mujeres de mayor edad, de 30 a 35 años. Sin embargo, los resultados censales nos señalan que entre el censo del 2000 y el censo del 2010 se ha rejuvenecido la curva. Vean ustedes cómo es mayor la proporción de fecundidad entre las mujeres de 20 a 24 años, lo cual ahí es uno de los, platicando por la mañana, son de los temas que habría que profundizar y que habría que analizar a qué se está debiendo esta situación, ¿no? Otro de los insumos que nos permite calcular el cuestionario del censo son el porcentaje de hijos fallecidos. Esto ha venido disminuyendo de manera importante, sobre todo de alrededor de un porcentaje de 11% de hijos fallecidos de las mujeres de 12 años y más, a alrededor del 8% de hijos fallecidos para las mujeres de 12 años y más en el censo del 2000. ¿Sí? Y la siguiente, por favor. A la anterior, perdón, ¿dónde estamos? Sí. Perdón, la siguiente. Ahí me salté una, ahorita con esa. Ahí, por favor. Mira, les decía yo hace rato que una de las cosas importantes y que nos permite el censo y el utilizar la muestra del censo es que podemos agrupar municipios. Una de las situaciones que a mí me gustó mucho en la elaboración, participar en la elaboración de los resultados del censo, fue que agrupamos municipios, ¿sí?, conjunto de municipios que se encontraban con el mayor índice de desarrollo humano y con el menor índice de desarrollo humano. Si ustedes recordarán, hay un programa social en la cual es 100%, me parece, donde se le da prioridad a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano. Luego se agregaron otros más hasta llegar hasta 125. En el censo se buscó, ¿sí?, tener una buena información de estos municipios y conjugamos algunos indicadores resumen y aquí están algunos de los resultados. Vean, mientras que en los municipios con mayor índice de desarrollo humano, la fecundidad es de 2.1, es decir, ya alcanzó su nivel de reemplazo intergeneracional, en los de menor IDH es de 4, la tasa de crecimiento, lo cual hay una diferencia de alrededor de 20 años de desfase en los niveles de fecundidad que encontramos en un grupo poblacional y en otro. Entonces, esta situación pues es de atender, porque además lo que nos permite el censo como herramienta es poder focalizar en dónde tenemos estas disparidades en diferentes situaciones de los indicadores demográficos o sociales o de la vivienda, etcétera. La siguiente, por favor. Les decía, aquí está el porcentaje de hijos fallecidos, que ha venido también a la baja. La siguiente, por favor. Las entidades federativas, aquí los resultados del promedio de hijos, porcentaje de hijos fallecidos, nos permite comprobar lo que en la teoría siempre hemos checado, que a mayor desarrollo social, menor la mortalidad infantil o la relación con la mortalidad infantil. Y como podemos ver, Guerrero, Oaxaca y Puebla tienen las mayores proporciones de hijos fallecidos, llegando siendo superiores a 10. Y en cambio, entidades federativas como Nuevo León, Baja California Sur, Quintana Roo e inclusive Baja California, la proporción es de casi la mitad,
¿no? De menos de 6, porcentaje de menos de 6 hijos fallecidos de las mujeres de 12 años y más, mientras que el nacional se encuentra en 8. La siguiente, por favor. Nuevamente, al agrupar por los municipios de menor y mayor IDH, encontramos que es más del doble la proporción de fallecimientos en los municipios que tienen un menor desarrollo social, ¿no? De 14, un porcentaje de 14 hijos fallecidos. La siguiente. El siguiente fenómeno demográfico que nos permite captar el censo es la migración. Aquí tenemos algunos resultados por el porcentaje de población nacida en otra entidad, y bueno, Quintana Roo y Baja California se llevan las palmas con casi 1 de cada 2 personas que residen en estas entidades no nacieron en la entidad, ¿sí? 45% en el caso de Baja California. Y por otra parte, sobre todo las entidades federativas expulsoras, que son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no llegan a porcentajes superiores al 10%, ¿no? 3.6 en el caso de Chiapas, 6% en el caso de Guerrero y Oaxaca apenas el 7%. Las entidades con mayor población nacida fuera de la entidad en números absolutos, ¿sí? En números absolutos es el Estado de México con 5.6 millones de los 15 millones que se captaron, el Distrito Federal 1.8, Baja California 1.4 millones, Jalisco y Nuevo León con 1 millón de personas que residen ahí pero que no nacieron en esa entidad. Ahora, en el aspecto de la población extranjera, en este censo se preguntó por el lugar de nacimiento. ¿Sí? En el lugar de nacimiento de los extranjeros fueron 961,000 personas, es decir, más del doble o alrededor del doble de lo que se captó en el censo del 2000, lo cual aquí en el caso de Ensenada y algunas localidades de aquí de Baja California es un aspecto interesante de análisis. El caso de la migración reciente, por medio de la pregunta de hace 5 años, ¿dónde vivía usted?, encontramos precisamente que, ¿me pasas la siguiente, por favor? Sí. El saldo neto migratorio por entidad federativa, tenemos que Baja California Sur y Quintana Roo son las entidades que captan mayor población, tienen la mayor cantidad de inmigrantes, y en cambio el Distrito Federal y Guerrero son las que tienen la mayor pérdida de población por emigración, son entidades expulsoras. En la cuestión del saldo neto migratorio para las entidades seleccionadas, por ejemplo, el Estado de México, ¿sí? Llegaron 251,000 personas en el periodo en el último quinquenio, Quintana Roo 92,000, y Nuevo León, Baja California Sur y Querétaro con poco más de 500,000 personas. Y en cambio el Distrito Federal perdió cerca de 500,000 de gentes en tan solo un quinquenio. La siguiente, por favor. En el caso aquí en particular de la población de los emigrantes del Distrito Federal, se van principalmente a la zona metropolitana, lo cual trae consigo que pese a que sea aún más la megalópolis, y al Estado de México, de toda la población emigrante se fueron 382,000, a Hidalgo 37,000, a Veracruz, Puebla y Querétaro poco más, alrededor de 30,000 personas fueron las que emigraron del Distrito Federal a alguna de estas entidades. También el censo nos permite captar con la información de la migración municipal, es decir, aquellas personas que cambiaron su residencia de un municipio a otro, pero que se encuentran dentro de la misma entidad, la migración intraestatal. Y el caso más importante lo tenemos en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, y en menor medida está Guanajuato, Sinaloa y Baja California, donde menos del 1% de la población se movió a alguno de los otros municipios de la entidad federativa. Uno de los aspectos muy importantes para el Colegio de la Frontera Norte pues es el estudio de la migración internacional. Captando los migrantes internacionales encontramos que el monto total
de migrantes disminuyó de 1.6 millones a 1.1 millones en 10 años. Y el número de migrantes de retorno aumentó, pasó de 285,000 en el año 2000 a 350,000 en 2010, lo cual trae consigo que el total de emigrantes internacionales haya bajado de 1.2 millones a 723,000, lo cual esto nos habla de esa situación del cambio tan importante que hubo en la cuestión de la migración internacional, sobre todo, pues lo saben mejor que yo, la cuestión de las leyes antiinmigrantes, la situación de la economía mundial, lo cual propició que se contrajera el mercado laboral en Estados Unidos, y pues bueno, la pérdida migratoria se calcula en alrededor de 145,000 personas por año en el quinquenio 2005-2010, según los resultados del censo, ¿no? La siguiente, por favor. Las entidades federativas que más han tenido migrantes siguen siendo las entidades más tradicionales, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, pero encontramos nuevas entidades que han aportado de manera importante migrantes, que son Oaxaca y Veracruz. Se empiezan a poner entre las entidades con mayor número o porcentaje de migrantes internacionales, inclusive superando a estados como Zacatecas o como Hidalgo, que eran de mayor tradición migratoria. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a la parte de características sociales, que vamos a ver un poquito de cuestiones de educación. El censo 2010 incorporó preguntas para niños, o más bien amplió el rango de algunos grupos de edades para las preguntas. Por ejemplo, en la cuestión de educación, la siguiente, por favor. ¿Sí? Se preguntaba en el pasado para la población de 5 años o más. Debido a la incorporación de la educación básica obligatoria para los niños en edad preescolar, que son de 3 años y más, se incorporó la pregunta a partir de los 3 años. Y encontramos que el 52.3% de los niños de 3 a 5 años asiste a la escuela, lo cual llama la atención en la situación de que es una cuestión obligatoria. La siguiente, por favor. Y algo de lo que encontramos es que no hay tantas diferencias en la cuestión de el tamaño de localidad. No es que tenga que ver porque van más en las ciudades que en las partes rurales. Básicamente, mientras que las localidades menores de 2.500 habitantes asiste el 50.3%, apenas en las de localidades de 100,000 o más habitantes lo hace el 54%. A diferencia de la educación primaria, ¿sí?, y ya secundaria, donde el 94.7% de los niños en este rango de edad asisten a la escuela, lo cual habla de un aumento. Y también otra situación importante es que ya hay un cambio en la situación por sexo. Ya las mujeres de entre 6 y 14 años asisten más a la escuela que los niños de ese mismo rango de edad, alrededor apenas un 0.5%. Las entidades con menor porcentaje de asistencia escolar, que se encuentran entre un 95 y un 90%, son 14, ¿sí?, ahí están señaladas. También tienen que ver con la cuestión del desarrollo social de cada una de ellas. En segundo lugar, tenemos un grupo de entidades, 2 entidades, que se encuentran en un 95 y menos del 96% de asistencia escolar. Entre ellos está Baja California con el 95.4%. Y por último, tenemos aquellas entidades federativas con más del 96% de asistencia. Cabe aclarar que en 1990, 6 entidades tenían una asistencia superior al 90%. En 2000 aumentaron a 25 entidades federativas. Y ahora en el censo, la siguiente por favor, y ahora en el censo del 2010, todas las entidades tienen un porcentaje superior al 90% de asistencia, ¿no? Aunque bueno, como ya lo vimos, hay entidades federativas en las cuales hay que incidir en mayor medida en este tipo de indicadores. La siguiente, por favor.
Vean ustedes. La siguiente. Una de las situaciones que pensamos que iba a suceder similar a los otros indicadores, como los mostramos con los municipios con mayor y menor IDH, no hay tantas, aunque sí hay diferencias, pero no son tan marcadas. Mientras los municipios con mejor desarrollo social asiste el 96% de los niños, en los municipios de menor es alrededor del 88%, aunque es un porcentaje todavía importante, aquellos que no asisten, alrededor del 12%, pero no es tan bajo como se esperaría con las diferencias que tenemos en otros indicadores sociales. La siguiente, por favor. Ya la población de los jóvenes de 15 a 24 años ya en educación de media superior y superior, tenemos que el 40.4% asiste a la escuela, lo cual es alrededor de 8 puntos porcentuales mayores a lo que se había registrado en el censo del 2000, y aquí sí todavía hay una pequeña proporción mayor de hombres que asisten, el 40.8% contra el 40.1% de las mujeres. La siguiente, por favor. ¿Esto en qué se ha reflejado? Pues en la tasa de analfabetismo. La tasa de analfabetismo todavía, la población de 15 años y más, a pesar de que bajó, todavía tenemos que 6.9% de la población de 15 años o más es analfabeta. Sin embargo, esta situación no la encontramos tanto, la siguiente, por una situación de la situación actual, es una situación del pasado. Vean ustedes, bueno, en términos absolutos son 5.4 millones de personas, siendo mayormente en las mujeres, 3.3 millones de personas que no saben leer y escribir, y 2.1 millones en hombres. La siguiente, por favor. Pero eso les decía yo, tiene que ver con una cuestión de un rezago histórico. Mientras que en los jóvenes de 15 a 29 años solamente 1.9% no sabe leer y escribir, y es igual para hombres y mujeres, en aquellos grupos de 60 a 74 años es el 21.2% que no sabe leer y escribir, y de los mayores de 75 años llega a ser 1 de cada 3 personas adultas mayores en que no está en esa situación, lo cual esto habla de aquellas generaciones que alrededor de los años 40 debió haber asistido a la escuela, ¿no? En el aspecto de por entidad federativa, la siguiente, tenemos a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán, con las entidades con mayores proporciones de analfabetismo superiores al 10%. La siguiente, por favor. Seguida de un conjunto de principalmente entidades del centro, de la península y de la península de Yucatán, que están entre un 5 y un 10% de analfabetismo, y el grupo de menor porcentaje de analfabetismo, la siguiente por favor, se encuentran en estados del norte principalmente, aquí lo podemos ver, con porcentajes menores al 5% de analfabetismo. En el caso de Baja California nos encontramos en 2.6%. La siguiente por favor. Una de las situaciones que se refleja pues es en el grado de la escolaridad, el grado promedio de escolaridad. Hemos llegado a 8.6 años en promedio de escolaridad. Esto implica que más o menos hemos estado aumentando 1 grado por cada década, lo cual eso debería de acelerarse aún más. En 1990 el grado promedio de escolaridad equivalía a primero de secundaria, en el 2000 a segundo de secundaria y en el 2010 es a tercero de secundaria. Sin embargo, la siguiente por favor. Tenemos disparidades muy importantes a nivel de entidad federativa, donde el Distrito Federal y Nuevo León tienen un grado de escolaridad cercano a 10 años, es decir, de segundo de bachillerato, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero pues apenas estarían en lo equivalente al primer año de secundaria, ¿no? El cual habla de la diferencia que tenemos en nuestro país. La siguiente, y más aún cuando este análisis lo hacemos a nivel de municipio. Vean ustedes, Benito Juárez, San Pedro Garza García, Miguel Hidalgo, ahí le llama la atención un municipio de Oaxaca, San Sebastián Tutla, que tienen niveles superiores al 12 grados de escolaridad, inclusive Benito Juárez a 14, lo cual eso equivale más o menos a segundo año de licenciatura. Pero en cambio, en municipios como Cochuapa el Grande o Coicoyán de las Flores, no llegan ni siquiera a tercer año de primaria, ¿no? El promedio de escolaridad. La siguiente, por favor.
Otro aspecto de las características sociales es la cuestión de la derecho a biencia. La población con derecho a biencia cambió de manera importante de 40% en el año 2000 a 64.6% en el 2010, aunque esto cabe aclarar que está bastante relacionado con la situación de la incorporación del seguro popular a esta parte. Este es derecho a biencia a servicios de salud, ¿no? Las instituciones, la distribución de la derechohabiencia por instituciones, el IMSS con casi la mitad, el 50%, Seguro Popular o para una nueva generación 36%, el ISSSTE el 8.7% y en menor medida el resto de las instituciones sociales. El censo, sobre todo les decía en la parte del cuestionario ampliado, nos permite captar a dónde van las personas cuando se enferman. Y bueno, vemos un cambio importante. Mientras que en el año 2000, el 34.2% de las personas decían que se atendían por un servicio privado, ¿sí?, seguido del IMSS por el 30.8% y los hospitales públicos de la Secretaría de Salud del 23.2%, para el año 2010 esto ha cambiado. Ahora en los hospitales de la Secretaría de Salud se atiende el 34.2% de las personas cuando tienen alguna situación de salud, el IMSS sigue captando alrededor del 30% y en el sector privado es el 24% de las personas. Adelante, por favor. Una situación importante y bueno, que también ha tenido un poquito de discusión es la situación de la población con discapacidad. Aquí cabe aclarar que se modificaron las preguntas que se habían tenido con respecto al censo del 90 y al conteo del 2005, por lo cual no se presentan aquí la comparación, porque la metodología cambió totalmente, una recomendación principalmente de la doctora Rebeca Wong. Y aquí encontramos, más o menos, captamos 5.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 51.1 son mujeres y 48.9 son hombres. La siguiente. Y la situación, pues es muy importante analizarla por grupos de edad, mientras que tenemos 5.7 millones de personas, vean, pero no todas se concentran en algún rango, y sobre todo es en las poblaciones de 60 años y más. Ahí, mientras que el 23.8% de las personas entre 60 y 84 años tiene alguna discapacidad, que representan 2.3%, en el grupo de 85 y más ya es casi el 60% que presenta una discapacidad. Y mientras sigamos adelante con el proceso de envejecimiento, esto se va a ir recrudeciendo más y va a tener cada vez mayores presiones, sobre todo a los servicios de salud, ¿no? ¿Cuáles son las discapacidades, las principales discapacidades? La siguiente, por favor. Es para caminar o moverse, ¿sí?, el 58.3%, para ver el 27%, y en menor medida para oír, hablar o comunicarse o atender el cuidado personal. La siguiente, por favor. Las causas de las discapacidades son principalmente por enfermedad o por edad avanzada, ¿sí?, lo cual suman más del un 65% alrededor de un 65% entre ellas. La siguiente, por favor. Y el último tema en este grupo es la población por situación conyugal, pequeñas diferencias en la cuestión de que la proporción de población casada bajó alrededor de 5 puntos porcentuales, ahora es del 40.5%, y la proporción de personas en unión libre se duplicó, pasó de representar el 7%, ahora representa el 14.4% de la población de 12 años o más. La siguiente. Voy a irme ya muy rápido aquí para dejar espacio sobre todo para comentar, pero uno de los aspectos que también se captaron de manera muy exitosa en el censo 2010 fue la población hablante de lengua indígena. La siguiente. Sí, la población hablante de lengua indígena de 5 años o más se estima en 6.7 millones en la actualidad. La siguiente.
y las personas que son monolingües ha disminuido de a poquito, 20,000 gentes, 980,000 personas que exclusivamente hablan alguna lengua indígena. La siguiente, por favor. Las lenguas principalmente habladas son la náhuatl, el maya, las lenguas mixtecas, tzetzal, lenguas zapotecas, lo cual nos refleja. La siguiente, por favor. La ubicación de esta población, ahorita lo vamos a ver. En el censo del 2010 también, para este tema, se amplió el rango de captación. Antes era para 5 años o más exclusivamente, ahorita se amplió a 3 años y más, porque ya los lingüistas señalan que ya los niños tienen la capacidad para comunicarse por este medio, y si aumentamos esa población de 3 y 4 años, llegamos a 6.9 millones de personas que hablan alguna lengua indígena. Pero además, si incorporamos a los niños de 0 a 2 años que viven con algún jefe o cónyuge que hable lengua indígena, la población de hablantes o de que con alguna característica indígena aumenta a cerca de 7.6 millones de personas en el país, lo cual es de manera bastante importante. La siguiente. La ubicación de esta población es principalmente en áreas rurales, en 62% en localidades de menos de 2.500 y alrededor del 20% en localidades de 2.500 a 14.999 habitantes. La siguiente, por favor. Las entidades, como lo ven ustedes, sobre todo por la cuestión de las lenguas, pues son Oaxaca, Yucatán y Chiapas, las primeras entidades federativas que tienen mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena, y en menor medida Aguascalientes y Coahuila con el 0.2%, y llama la atención en el caso de Baja California con el 1.4%, y esto más que deberse a población que sea autóctona del estado, es por la cuestión de la migración, como lo sabemos en la cuestión de las áreas de cultivo que tiene el estado. Y un aspecto bien importante de lo que hemos estado viendo de los municipios con menor y mayor IDH, bueno, pues que estos principalmente municipios de menor índice de desarrollo humano, ¿sí?, tienen un rostro indígena. 73.3% de la población en esos municipios habla alguna lengua indígena. La siguiente, por favor. El censo, con la cuestión de la muestra, nos permite ver también la situación de aquellas personas que se consideran indígenas. Recientemente Patricia Fernández Ham hizo un artículo sobre esta situación, y llama mucho la atención la gran cantidad de personas que se declararon considerarse indígenas pero que no hablan la lengua. Es decir, 6.6 millones se consideraron ser indígenas por su cultura pero que no hablan la lengua, y 9.1 millones no hablan la lengua. Con lo cual, más los hablantes, suman 15.7 millones de personas que se consideran indígenas en el país, y solamente 400,000 de los hablantes de lengua indígena no se consideran indígenas. Seguramente son todos los antropólogos y todas personas que viven con que estudian estos temas. Además, si consideramos en los municipios de menor IDH, los que no hablan pero que entienden alguna lengua, también en la muestra se preguntó por si entienden o no la lengua, ¿sí?, aumenta en los municipios de menor IDH a 9.3% de la población. Si esto lo aunamos, estas son las personas que no hablan pero que entienden la lengua, lo aunamos al 73.3% de los hablantes en estos municipios, estamos llegando a más o menos el 82-83% de las personas en los municipios de menor desarrollo humano del país hablan o entienden una lengua indígena, lo cual pues facilita la situación en la cuestión de que se tienen que enfocar todas las políticas públicas y todos los programas de desarrollo social con un aspecto totalmente indígena, y sobre todo en su lengua y en sus costumbres, ¿no? Otro aspecto fue la captación de la religión. La siguiente, por favor. La captación de la religión católica se declaró en mayor medida por parte de los que declararon en el censo, 83.9%. Las protestantes evangélicas crecieron 2 puntos porcentuales al pasar de 5.2 a 7.6% en los últimos 10 años.
y las personas que se declaran como con ninguna religión es el 4.6% de la población en México. La siguiente, por favor. Aquí me voy mucho más rápido todavía. Ya en la cuestión de las características económicas, esto principalmente, aunque en el cuestionario básico se preguntó por la participación económica de las personas, la mayoría de la batería de la información se encuentra en el cuestionario ampliado. La tasa de participación económica de la población de 12 años o más es del 52.6%, según los datos del censo del 2000, siendo 73.4% en hombres y 33.3% en mujeres. La siguiente, por favor. En el caso de la parte rural, tenemos que es mayor en las localidades urbanas, 56.3%, contra 45.2% en las localidades de menor tamaño. Y vean ustedes cómo en el caso de las mujeres de la parte rural es muy poquito, es 17.1%. Esto nos habla principalmente de la información en la cuestión de PEA, ¿sí? Sobre todo en la parte censal. Recordemos que los entrevistadores no tienen una especialización en el tema de económico, y sobre todo aquí vemos cómo sabemos que muchas mujeres en la parte rural tienen actividades económicas porque ayudan en la agricultura, ayudan en el cuidado de los animales que usan para comercial, etcétera, y sin embargo se pierde por esta situación de la captación de la información de PEA, ¿no? Lo cual, digo, eso lo hemos sabido con todos los demás instrumentos de captación de los censos. La siguiente, en el sector agropecuario se encuentra el 13.4%, hay una transformación clara, lo cual también lo señalan otras encuestas especializadas como la ENOE, como la ENIG. ¿Sí? El 24.4% lo hace en el sector industrial y de la construcción, y el 60.9% lo hace en el sector comercio o servicios. La siguiente, por favor. La distribución porcentual de la población ocupada por posición en el trabajo es que 2 de cada 3 son trabajadores asalariados, o somos trabajadores asalariados, 24.2% son trabajadores por cuenta propia, 2.9% son empleadores y 3.2% son trabajadores sin pago. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una información por ingresos, la proporción de personas que no reciben ingresos disminuyó a 7.7%, los de menos de 2 salarios 31%, más de 3 salarios mínimos 32.7%, y entre 2 y 3 salarios mínimos el 20.8% de la población ocupada. La siguiente, por favor. Aquí una de las situaciones bien importantes y bien interesantes, y sobre todo en el caso para Baja California, es la cuestión de dónde trabajan las personas dentro de la población ocupada. Bueno, los que lo hacen fuera del municipio, pero dentro de su entidad federativa de residencia, está Nuevo León y el Distrito Federal, esta movilidad que hay, que residen en un municipio y se mueven a otro. En el caso del Distrito Federal, pues es muy claro en la cuestión de que puede uno vivir en Coyoacán y trasladarse a la Benito Juárez a trabajar. Más o menos 1 de cada 3 personas lo realiza así. Y en cambio en Baja California y Baja California Sur es alrededor del 1% que apenas se mueven, sobre todo aquí en Baja California por la cuestión de los municipios tan grandes. Pero ya cuando lo vemos, la siguiente, por favor. Ya cuando lo vemos en la cuestión de la población ocupada que labora en otra entidad o fuera del país, ¿sí? México y Tlaxcala son las que tienen mayor movilidad. Tlaxcala sobre todo porque se encuentra en la zona metropolitana de Puebla, pero vean, Baja California, 4% de las personas que trabajan señalan que no trabajan en la entidad, trabajan seguramente en otro país, los llamados commuters, y en mucho menor medida Quintana Roo y Chiapas. La siguiente, por favor. Miren, aquí esta información se captó, lo permite captar esta movilidad, ya más que migración, yo le llamaría movilidad por cuestiones laborales, y vean la delegación Cuauhtémoc tiene más o menos 532,000 habitantes, y llegan diariamente alrededor de 400,000 personas a laborar a la delegación, lo cual infla
su población en alrededor del 82.3%, y así en diferente medida los demás delegaciones y San Pedro Garza García en Nuevo León, pero lo cual esto es un ejemplo de lo que nos permite la herramienta del censo para poder hacer estudios de movilidad. Bueno, voy a dejar hasta aquí en la parte de la presentación de los resultados generales para darle espacio a Hakim a presentar parte de lo que es información de Baja California y de Tijuana, y si hay algo en el transcurso de las preguntas y respuestas, si hay alguna situación en particular en el caso de las viviendas o demás información, profundizaremos en ellas. ¿Les parece? Bueno, yo les compartiré información más local, particularmente los datos de Tijuana y alguna referencia con los datos estatales y los datos nacionales que ya nos compartió Juan Enrique. Antes de iniciar, trataré de ser muy puntual y muy claro, porque en este foro hay gente que trabajó directamente en el censo, no me vaya a desmentir. Y también ubico a estudiantes, visualmente los ubico, que nos acompañaron durante el censo, estuvieron allá en las instalaciones de la Coordinación Estatal de Baja California, allá en la zona Río. Les explicamos durante un día lo que tenía que ver con el proceso de levantamiento, tanto en aula como en campo, y posteriormente los invitamos al área de captura para que revisaran pues la recepción, el procesamiento que se llevó a cabo para pues liberar estos resultados. Entonces aquí somos copartícipes, ¿no? Entonces hay algo que está mal, pues nos volteamos a ver todos, ¿no? Bien. Bueno, el censo, los censos, pues, en general son eventos, ejercicios estadísticos que nos permiten tener algún análisis histórico, ¿no? Geográfico y temático de diversos tópicos. Ya se tocaron aquí algunos. Son 185 variables que ustedes van a encontrar en el ITER para las cerca de 200,000 localidades que hay en el país. La única limitante es aquellas localidades que tengan menos de 3 viviendas, el dato aparece en asterisco, simplemente por el efecto de guardar la confidencialidad. De ahí en fuera ustedes pueden encontrar 185 variables para casi 200,000 localidades de este país. Bien, pues ahí están los resultados nacionales, ya eso lo vimos. Baja California ocupa el 14º lugar en el país, con poco más de 3 millones de habitantes. Tijuana, ya se ha comentado esto, se ubica en el tercer municipio más poblado a nivel nacional, con un poco más de 1,5 millones de habitantes. Son 3 millones, poco más de 3 millones, pero en el estado, y poquito más de 1,5 millones en Tijuana. Digo, porque se ha presentado esta confusión de que los 3 millones son de Tijuana, ¿no? No, los 3 millones son de Baja California. Y bueno, aquí vemos ahí a los principales municipios con más población o más habitados. Ahí aparece Tijuana. Le antecede pues Ecatepec y Iztapalapa en el DF y en el Estado de México respectivamente, ¿no? Por allá un poco más abajo ustedes pueden ubicar también a Mexicali. Entonces, en el top 10 de los municipios más poblados de este país tenemos a 2, a Tijuana y a Mexicali. Bien, estas son las tasas de crecimiento para Baja California y para Tijuana. Y pues bueno, en este dato Baja California y Tijuana se encuentran por encima de los parámetros nacionales. Así ha sido y parece ser que así va a seguir durante algún tiempo. Pero bueno, este es el comportamiento que tenemos en este rubro. Bueno, en cuanto a la concentración de la población en Tijuana, ya lo decía Juan Enrique, pues la población tiende a concentrarse en áreas urbanas. En el caso de Tijuana, agrupa casi el 50% de la población de este estado.
Bien, ya presentaba Juan Enrique esta gráfica para el país. Este es el comportamiento que tenemos en Tijuana. Pues sí, una reducción en la base de la pirámide poblacional. Bajamos del 34% al 29%, y un aumento pues en la franja de la edad pues productiva, por así llamarlo, al pasar del 62 en el 90 al 66%. Y en la parte superior de la pirámide pues también tenemos obviamente un incremento. Bien, en cuanto a la población urbana, en Tijuana, en el país y en Baja California, en el caso de Tijuana se ubica en un 97%, un poco más, está por encima pues de los promedios nacionales y estatales. Bien, ya se platicaba anteriormente sobre la población no nacida en la entidad con residencia actual o residencia reciente. Y bueno, pues Baja California se encuentra en los parámetros más altos de este país. Y bueno, residentes habituales que viven en Tijuana y que nacimos en otra entidad, si hacemos una estadística aquí nos tiene que salir, ¿no? A ver, ¿quiénes nacimos en otra entidad de los que estamos aquí? Sí, pasa el 50, ¿no? Sí, bueno. Esa característica es de Baja California, particularmente de Tijuana, ¿no? Y de donde llega más gente a esta entidad es de Sinaloa, ¿no? Y de Sonora. Yo soy de Sonora. Bueno, ya me considero baja californiano, pero soy nativo de Sonora, aquí cerquita de Puerto Peñasco. Bien, porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua indígena, realmente muy poca en Tijuana. En nacional ya lo veíamos, 6.7, y en Baja California 1.5, y efectivamente la mayor parte de esta población se encuentra en Ensenada. Bueno, este es el dato para la población de 5 años y más. El tema de la discapacidad, ya veíamos el dato nacional que se ubicaba en el 4%, Baja California se ocupa el 3.4%, Tijuana está ligeramente abajo con el 3.2%, y bueno, ahí se presenta por rango de edad el porcentaje de población pues que ocupa algún tipo de discapacidad. Bien, en el tema de la escolaridad, la edad, se me hace que se está brincando de a dos. No sé si le pueden regresar desde allá, porque aquí no se regresa. Bueno, pues me la editaron entonces la presentación. No está bien, no está bien. Bien, el porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, pues en Tijuana es muy alto, por sí mismo, pues, y si tomamos el referente nacional y el referente de Baja California, nos encontramos por encima de esos promedios, ¿no? 95.2%. La edad de 6 a 14 años que asiste a la escuela, igual la proporción ya la comentábamos, 95.2%, y pues bueno, ya se ha hecho referencia pues a este comportamiento de que la asistencia escolar, a diferencia de otras épocas, la participación de la mujer cada vez es más alta en proporción con los hombres. En cuanto a la población de 15 a 24 años que asiste a la escuela, en Tijuana tenemos el 40.3%, aquí sí, respecto del nacional y respecto de Baja California, pues hay una similitud. El nacional 40.4% y Baja California el 41%, casi el 42%. En cuanto a analfabetismo, bueno, en la población de 15 años y más, que es como la medimos, Tijuana tiene el 2.1%, pues muy por debajo del país, incluso por debajo de la entidad. Bueno, acá tenemos a la población de 15 años y más que es analfabeta,
Y bueno, esto se concentra en las edades, en los grupos de personas con edades más o menos altas, ¿no? Grado promedio de escolaridad, ya lo veíamos para el país, casi de 9 años. Acá en Tijuana rebasamos los 9 años con 9.2, muy parecido a la entidad. De hecho, Tijuana, siendo que cubre pues el 50% de la población, pues jala mucho ese dato, ¿no? Ya se comentaba por Juan Enrique y pues ustedes conocen esta tendencia. Tenemos acá la tasa de participación económica con un 98.9 para el caso de Tijuana, algo pues que se ha venido incrementando, como lo podemos ver ahí. La población ocupada por sector de actividad, bueno, siendo Tijuana, siendo la entidad una entidad y una ciudad eminentemente industrial, pues cada vez vemos que la parte de comercio, la parte de servicios tiene una mayor participación en los sectores económicos. Bien, la derechohabiencia, bueno, ahí tenemos el 64.3% de la población en Tijuana, tiene acceso pues a los servicios de salud. En este rubro estamos en el promedio nacional, incluso un poco abajo del promedio estatal. La población usuaria, la mayor parte de ellos está pues en el IMSS, y tenemos un incremento importante en el seguro popular, que es otra de la gran beta donde la población se atiende, ¿no?, su salud. Bien, la situación conyugal, este dato es importante, pues tenemos un incremento en la población soltera. Si hacemos una estadística aquí, nos tiene que salir también, ¿no? Una reducción en la población casada, un incremento en la población bueno, aquí lo estoy haciendo referencia comparado con eventos anteriores, pero bueno, este es el comportamiento del 2010, donde pues vemos que tenemos más solteros, menos casados, más divorciados, más hombres que se casan después de que se divorcian, y una tendencia a donde la mujer se hace cada vez más cargo de los hogares, ¿no?, de este país. Bien, acá tenemos a la población de 12 años y más que vive en unión libre. A nivel nacional tenemos el 14%, poco más, a nivel estatal el 19%, pero pues acá en Tijuana andamos por encima del 20%. Población separada o divorciada, ahí vemos lo que comentaba, pasamos de casi el poquito más, bueno, 2.5% en el 90, en 20 años nos fuimos a 7.4%, ¿no? Yo no sé si esto sea bueno o sea malo, pero bueno, habla de una tendencia social que desde el punto de vista de las instituciones sociales, incluso de la propia iglesia, pues es preocupante, ¿no? Y bueno, a la inversa, la población casada civil y religiosamente, tenemos una disminución del 27% de 1990 al 16% en el 2010. El tema de la religión, bueno, Tijuana, como el país, como Baja California, sigue siendo eminentemente católica. Nosotros captamos, según se declaraban, no tiene nada que ver con que se practique pues la religión que aquí se manifiesta, pero bueno, la proporción sigue siendo mayormente católica, aunque hay algún incremento en la población que se manifiesta de otra manera, ¿no?, como protestante o evangélico, e incluso las personas que se declaran sin religión. Hay un incremento pues proporcionalmente más o menos importante.
Lo que comentaba, la jefatura femenina, hay un incremento del 19% a más del 26% en 10 años. Y pues bueno, esto incluso ha despertado el interés de autoridades locales. Cuando se presentó la información al gobierno del estado, que ahí nos acompañó el presidente del COLEF, se anunciaba una política donde se iban a quitar algunos impuestos a las mujeres trabajadoras que pues fueran madres solteras o que evidenciaran que ellas mantienen sus hogares. Iba a haber por ahí algún subsidio o a quitarles algún impuesto. Vamos a ver si nos da la estadística. Esperemos, ¿no? No sé, a ver, los casados. ¿Casados? A ver, cuéntenlos, ahora sí. Muy bien. ¿Solteros? ¿Divorciados? A ver, ¿divorciados? ¿Indefinidos? No, me refiero a la situación conyugal. Sí había personas que nos decían, ni soy hombre ni soy mujer, no hay una tercera opción, ¿no? No hay todavía en los cuestionarios, no sé si más adelante tengamos que ponerlo, ¿no? Bueno, no se comentó lo de las viviendas, yo lo dejaría hasta aquí, ¿no? Si quieres, ¿sí? Sí, estamos a tiempo. Bueno, además de contar población y sus características, también contamos viviendas. Ok, ya mero terminamos. Bueno, las viviendas las clasificamos en viviendas habitadas, deshabitadas y de uso temporal. Y en el caso de las viviendas habitadas, poco más de 400,000 viviendas habitadas encontramos en Tijuana. A nivel estado, 870,000, un poco más. Y bueno, a nivel nacional, poco más de 28 millones de viviendas habitadas. Algunas de sus características, el 3.9 de estas viviendas en Tijuana tienen piso de tierra, a nivel estatal el 3.3 y a nivel nacional el 6.2. Esta información, cuando se tenga pues a nivel de grupo de manzanas, seguramente podremos ver dónde están. La cobertura de servicios, bueno, Tijuana en este rubro tiene una alta cobertura. Esto es energía eléctrica con el 99%, el agua entubada con casi el 96%, drenaje el 97%. También captamos la variable de disponibilidad de bienes que tiene esa vivienda. Bueno, casi todas las viviendas tienen televisor. Es el mayor bien con el que cuentan las viviendas. Acá comparamos con el 2000, pues hay un incremento. Por ahí se disminuye de manera significativa lo que tiene que ver con las líneas telefónicas, ¿verdad? Y bueno, un incremento importante en lo que a computadoras se refiere. No señalamos para el 2000 el teléfono celular, no se consideró relevante en el 2000, pero bueno, la cobertura que se tiene ahorita es pues casi el 85%. Esto es que en el 85% de las viviendas de Tijuana al menos una persona, un residente tiene un teléfono celular. Disponibilidad de computadora en los hogares o en las viviendas de Tijuana es el 44.7, por encima del dato nacional y del dato estatal. Tanto así que estamos pensando ya levantar censos en Tijuana por computadora, ¿no? Por internet. A nivel nacional a lo mejor está difícil, pero en Tijuana creo que 2 de cada 1 lo pueden responder por internet. 1 de cada 2, perdón. Ajá. Perdón. Incluso hay una encuesta, la ENOE, que estamos pensando en levantarla por internet, ¿no? Por este dato estadístico, ¿no? Bueno, ahí está el internet, el 36%, poco más en Tijuana. Ahí está lo del celular.
Y pues bueno, estas son algunas de las conclusiones que compartíamos con autoridades locales cuando presentábamos la información de Tijuana. Y pues bueno, tenemos un municipio con un ritmo de crecimiento superior al nacional, tenemos una población eminentemente urbana, tenemos una población con altos niveles de escolaridad, etcétera. Son algunas de las conclusiones que poníamos en la mesa a raíz de los datos que acabamos de compartir. Pues es la información que yo traigo por acá con ustedes y gracias por su atención. Bueno, les agradecemos mucho a Juan Enrique y a Joaquín su presentación y damos paso a la sesión de preguntas. Vamos a tener unos 20 minutos para preguntas. 10 minutos, ¿quién dijo? Sí, doctor. Sí. Buenos días. Digamos, la proyección que existía en el 2000 y luego se manejó con el 2005 hablaba de una proyección que tendríamos alrededor de 3.350.000 habitantes en Baja California para estas fechas. Sin embargo, bueno, los resultados del censo nos dan que no, la proyección, digamos, estuvo un poquito arriba de lo real. De acuerdo a todas las variables que se tienen, no sé si ya tendrán ustedes un dato específico de qué fue lo que ocasionó esto, porque vemos que desde el punto de vista de fecundidad bajamos, desde el punto de vista de migración subimos un poco, pero bueno, ¿cuál sería realmente la explicación que se podría dar a esta situación de por qué terminamos con 350 y no con 350? ¿Hacemos un punto? ¿Juntamos? ¿Quieres contestar? Contesta. Okay. Bueno, en el caso de Baja California pasó al revés que en el caso nacional. En el caso nacional hubo mayor la captación de la población censal que la población de las proyecciones. Para el caso de Baja California puede haber varios efectos. Uno es precisamente el cambio de la migración, ¿no? El hecho de que diferentes entidades federativas cambiaron su padrón de migración, sobre todo el internacional, que todo lo vimos, cayó de una manera muy importante de alrededor de 550,000 personas por año a alrededor de 175,000 por año, 150,000, que es el dato que ofrece el censo, ¿sí? Eso le impacta de manera importante a Baja California, sobre todo que es una de las entidades federativas de trampolín para llegar al otro lado, ¿no? Entonces, la contracción económica en Estados Unidos y luego la situación de las leyes antiinmigrantes pudo haber desinhibido un poco la llegada de personas a Baja California, ¿no? No en aquella cantidad tan exorbitante que estaba manteniendo en el quinquenio 2000-2005, que ahora disminuyó ligeramente. Y en el caso de la fecundidad también habría que considerar ahí cuáles fueron sus efectos, si fue mayor o menor esa situación. En el caso de Baja California, bueno, habría que abundar más para ver cuáles serían otros factores, ¿no? Y otro de los efectos que habría que considerar fue aquel del monto de viviendas pendientes que se captaron en aquel momento, en el 2005, ¿no? Sí, pero bueno, es al revés de lo que se vio en otras cuestiones. Pero yo creo que la migración internacional tuvo un impacto importante, ¿no? Al menos ahora. Entonces, si alguien quiere agregar algo. Guillermo. Gracias. Sí. Una es sobre la población extranjera. Estábamos hablando de 900 y pico mil personas. El otro día, mirando en internet, me salía que Baja California es el estado con mayor número de extranjeros. Era un poco 122.000, creo que había leído.
Y tú observaste también que hubo un salto, ¿no? De 400 y pico mil en el del 2000 a 900 y pico mil ahora. Un poco si me podrías comentar esto y también brevemente, ¿no? A ver qué estados están atrayendo extranjeros, además de Baja California. Y la otra es la de indígenas. El salto, ¿no? De si utilizamos el indicador de hablante de lengua indígena, 6.6, pero una ascripción flexible lo sube a 15, ¿no? ¿Cómo valoran ustedes desde el punto de vista demográfico, ¿no? Este tipo de salto, ¿no? Ok, no sé si quieres contestar lo de los extranjeros, no sé, Joaquín. No. Bueno, la cuestión de la población de extranjeros, bueno, y sobre todo aquí en Baja California, pues yo creo que un aspecto bien importante es los que trabajan aquí en el COLEF, ¿no? Es un impacto importante la que tiene. No, bueno, una situación que en Baja California pasa eso precisamente, es un estado atractivo para personas, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Personas en edad de retiro, que vienen sobre todo mitad del año a residir, sobre todo en las épocas de verano, y luego regresan a los Estados Unidos. Puede tener un impacto ahí importante, ¿no? La fecha censal, a diferencia del censo del 2000, que fue en febrero, y ahora fue en junio, entonces ahí hay una diferencia de fechas estacionales que habría que analizar también. Otros lugares en Guanajuato, ¿no? San Miguel de Allende, está teniendo una situación de crecimiento importante también en algunos estados como Quintana Roo, ¿no? Además de que creo que otra situación que debemos analizar es qué está pasando principalmente con la llegada de centroamericanos a algunas entidades federativas como Chiapas o Oaxaca, que en lo que se instalan, o Veracruz, que son los lugares de tránsito, ¿no? Habría que analizar. No hemos profundizado en ese tipo de análisis. Creo que precisamente es uno de los grandes tópicos que habría que estudiar. Pero bueno, en el caso de Baja California en particular es la situación de la atracción de vivir en situaciones, pues, toda la parte de aquí de la costa, ¿no? Hasta Ensenada, bastante atractiva para las personas, los americanos, porque bueno, pues es más económica la vida aquí que en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el aspecto de los pensionados, aunque algunos estudios previos que he visto están impactando en la situación de esas localidades, porque están incrementando el costo de vida para las personas locales, ¿no? Entonces habría que ver ahí una situación, y sobre todo también la cuestión de salud, ¿no? Porque los gastos de salud están aumentando en esas zonas por estas personas. En cuanto a lo de la población indígena, efectivamente se tuvo una mejor captación de los hablantes con referente al año 2000, pero sobre todo en la cuestión de aquellos que se dicen pertenecientes o que se declaran pertenecientes o ser indígenas, es sobre todo por el cambio de la pregunta que se hizo, ¿no? En el censo del 2000 se preguntaba principalmente: ¿usted es náhuatl, maya, zapoteca, dependiendo de la región, ¿no? Y ahora se preguntó: de acuerdo a su cultura, ¿usted se considera indígena? Entonces eso cambió totalmente la situación, y como lo vimos, el incremento fue realmente mucho más amplio, porque yo ya no me concebí como si soy náhuatl o tengo raíces náhuatl, sino de acuerdo a mi cultura, independientemente de que si tengo ascendentes o no indígenas, si yo me siento indígena o me considero indígena. Y creo que eso trajo una situación de una mayor captación. Ahora lo que va a ser muy interesante va a ser ver estas características sociales de estas personas, ¿no? Y sobre todo otra situación, un análisis por hogares o por vivienda, ¿no? Que ahorita ya la cuestión del censo lo tiene, es estas personas que se declararon pertenecientes o se declararon indígenas, aunque no hablan la lengua, ¿conviven con alguna persona hablante de lengua indígena? ¿Dentro de su vivienda hay algún ascendente que es hablante de lengua indígena o no? ¿O pertenecen a una zona tradicionalmente indígena o no? Entonces son de las cosas que creo, sobre todo, va a resurgir mucho en zonas metropolitanas, ¿no? Donde aparentemente hay una invisibilidad de la población indígena. Sin embargo, el monto y la relación que tienen hacia sus lugares de orígenes es importante, ¿no?
Entonces, yo más que verlo también por manera individual, llamaría la atención para hacer análisis a nivel de vivienda. ¿Con quiénes están viviendo estas personas que se declararon pertenecientes, ¿no? Un comentario sobre los extranjeros. En la presentación que les hicimos a los ayuntamientos, particularmente Playas de Rosarito, casi la mitad de sus viviendas o están deshabitadas o son de uso temporal. Y hay una proporción importante de viviendas de uso temporal. Y básicamente son extranjeros. Realmente se tiene una dificultad con los extranjeros por la condición de migratoria. Y asocian mucho el ser residentes o considerarse residentes con su condición migratoria. Y del punto de vista censal, eso no es para nosotros relevante, es indistinto, únicamente que se considere residente habitual. Entonces el Ayuntamiento de Rosarito, bueno, muchos americanos, bueno, también hay problemas importantes con los orientales para captarlos, ¿no? Son muy volátiles, es muy difícil entrar en contacto con ellos. Pero bueno, vuelvo a Rosarito, decía el presidente municipal, ¿y cómo le hacemos? Porque si mis participaciones se basan en la población, esa población que es residente permanente, temporal, buscándole un concepto ahí muy rebuscado, es decir, que demandan servicios una parte importante del año, ¿cómo le hacemos para conseguir esos recursos, no? Y bueno, es un tema que para el caso de Rosarito tendrán que analizar, revisar. La sugerencia que le hacíamos nosotros es como tú lo planteas, hay que buscarle por el lado de las viviendas, es decir, por el lado de población, no tienen mucho que buscarle. Pero si las viviendas te demandan el servicio, ¿no? El agua, la luz, aunque su uso sea una parte del año, creo que por ahí es. Y sí les sugeríamos, se lo digo al COLEF, que se acercaran con ustedes, pues bueno, que se puede profundizar más en este tema específico de la migración en el municipio de Rosarito, que sí tiene una preocupación muy, muy fuerte en este sentido, ¿no? Ok, adelante. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Tengo dos tipos de preguntas. Una pregunta que es más empírica, no sé si ya hayan obtenido algo sobre eso. La migración sigue siendo, aquí en Baja California, el motor de crecimiento de la población, o ya ha cambiado a ser el crecimiento natural lo que está impulsando este crecimiento. Eso es en cuanto a la pregunta empírica, y tengo unas preguntas que son más de metodología y en cuanto a cómo el INEGI publica los resultados. La primera sería, publican una parte que son los microdatos censales, ¿verdad? Y hay específicamente una parte que viene, que en lo especial me interesa, que son los ingresos. Los ponen ingresos por trabajo, ingresos por otras fuentes de trabajo, como viene siendo de becas, transacciones del gobierno que le da a la sociedad, ¿no? Para desarrollo social. Lo que se me hizo curioso es que ahorita en el censo del 2010, hasta la fecha, lo que han subido de información en la página, en los microdatos censales, no viene la parte esa del ingresos que es por otros tipos de ingresos. Sí, nada más viene para el caso de los hogares, los ingresos de las viviendas, los ingresos por trabajo, no viene de otro tipo de ingresos. Y pienso que esa es yo le pondría falla, porque de ahí puedes derivar muchos indicadores de pobreza, más sobre aquí en Baja California que no hay. Y es la única fuente de información que tenemos. Por ejemplo, el ENIC no se hace a nivel nacional y no tiene representatividad aquí en Baja California. Esa es una. La otra rápido es, no sé si ustedes como equipo en INEGI se han puesto a pensar de alguna forma de publicar la información censal, las bases de datos de todo el censo, obviamente respetando la confidencialidad de la información. Eso también pienso que es algo importante, porque si bien tiene las muestras, así la información por muestras te permite hacer estudios así específicos, como mencionó al principio, por localidad e incluso a nivel municipal, pero ya si uno tuviera las bases de datos censales,
obviamente ingeniándoselas, ¿no? Para respetar eso de confidencialidad de las personas, incluso de las viviendas. Pienso que con esa información se podría tener información más específica a nivel local, no nada más municipal, para dar para sobre todo el tema de pobreza y marginación, que es uno de los temas, de los puntos que se me hacen importantes. La tercera, rápido, es una pregunta. Si la pregunta que hacen en la encuesta es sobre ¿dónde estabas cuando hablan sobre migración? Hace 5 años, y así clasifican la migración como si vienes de otra entidad o de otro país. Me pregunto, ¿por qué no lo hacen también preguntándote dónde estabas hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, hace 1 año, etcétera? Porque así puedes saber el flujo migratorio de la entidad. Por ejemplo, el dato que ustedes dan de la migración de hace 5 años, uno no puede tomar, por ejemplo, el dato de Baja California y decir, pues es un dato, si te preguntas anualmente cuántos están llegando aquí de otras entidades, pues ese dato no te sirve, ocuparás ver como migración a corto plazo, ¿no? De 1 año. Otra cosa es, ¿por qué cambiaron la forma de hacer el concepto de discapacidad en base a censos anteriores? Porque, pues, yo chequeé así como estaban las preguntas y es muy amplio, ahorita como lo están haciendo, y se pierde mucho la esencia si bien están capturando o captando mucha otra gente que en la definición así más estricta de lo que eres o no discapacitado, ya no entraría. También se pierde mucho ahorita porque si bien están ampliando la población, no se puede decir, por ejemplo, en el caso de una persona que está ciega, a uno que nada más tiene problemas leves visualmente, lo toman como dato agregado y no puede saber, ok, pues qué tan severo tienes esa discapacidad. Sería todo, disculpen. Muy bien, ¿no? Excelentes preguntas, creo que empezaste a tocar los temas de mayor relevancia y que han estado en la discusión precisamente, ¿no? En varias cuestiones. Espero, Hakim, si quieres, no sé si quieres agregar algo sobre la migración en Baja California o... mira, sigue siendo lo más importante, sigue siendo el crecimiento social para Baja California, ¿no? O sea, pero sí yo creo que es importante no dejar de lado los niveles y tendencias de la fecundidad y de la mortalidad, ¿no? Una de las situaciones que comentábamos por la mañana con el profesor Ham era precisamente que la investigación, al menos en la parte demográfica, y ahí sí me adelanto un poquito en algunos temas que quería yo hacer al final, pero es de que tenemos que regresar a una demografía pura en la cuestión de la investigación en los niveles y tendencias de fecundidad, mortalidad y migración. Perdón así la crítica, pero nos hemos especializado tanto en estudiar la uña del dedo meñique de la mano izquierda que dejamos de ver el todo. Y créanme que una de las necesidades fuertes que tiene ahorita el país en la cuestión de estas situaciones de por qué tenemos esta diferencia de los 4 millones entre proyecciones y los resultados del censo, pues es precisamente a eso, a que es un puñado de gente es el que apenas se dedica a esas situaciones, al que tengamos una discusión y una situación continua de ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, yo señalaría, pues, habría que buscar y analizar esta parte, y en particular para las entidades federativas, ¿no? Tocando el tema. Ahora, tus preguntas todas fueron muy, muy bien acertadas. Precisamente, otros ingresos se midió exclusivamente para saber si sí o no tenían las personas ingresos por otra situación. ¿Por qué no se preguntó exclusivamente por el monto? Porque de hecho, la pregunta anterior de por trabajo, el monto de los ingresos, porque la calidad de la información no es tan buena. ¿A qué voy? Por varias razones. Sí, ahorita ya metiéndome en unas cuestiones mucho más técnicas. No es porque el censo no tenga buena calidad, sino porque la pregunta censal, recuerden, la hace primero un entrevistador, que aunque recibió una capacitación en esta situación, no sé cuántas semanas fueron, Hakim, y se logró aumentar, sobre todo para la gente del cuestionario ampliado, el término de la capacitación fue de mayor calidad, pero no son especialistas como entrevistadores del ENOE o del ENIG, y que redundan y que buscan y que tenemos preguntas de reforzamiento. Ese por un sentido. 2, cuando vas a preguntar a una vivienda del cuestionario censal, acuérdate que captamos a cualquier persona que tenga la capacidad para darnos la información mayor de 15 años.
por lo menos en la vivienda. Aunque buscas al jefe o a la jefa o al cónyuge en el hogar, ¿sí? Con que sea una persona mayor de 15 años, con eso te da la información. Y yo quisiera preguntar aquí tan solo, ¿quién sabe exactamente el salario, ¿sí?, de todas las personas que viven en su vivienda? Sobre todo si los papás le comunican a los chavos adolescentes de entre 15 y 20 años si tienen su ingreso. Ahí por eso tengan cuidado con la información del ingreso. Lo que te permite el censo es poder bajar a áreas geográficas más bajas, más pequeñas, pero lo que te da es una distribución, más no el nivel correcto. El nivel tal vez tendrías que buscarlo por la ENOE y por la ENIG, ¿no? Que son encuestas más especializadas. Entonces, ahí se decidió, sí, a esa situación, se decidió que era suficiente captar como si tuvieran otro ingreso, sobre todo con la necesidad de buscar si había remesas o no dentro del hogar, por algunos índices específicos que levantan algunas instituciones, como el índice de intensidad migratoria, pero no requieren el monto. ¿Me explico? Esa fue una situación y sobre todo por la calidad de la afirmación. La otra situación, la base de datos de todo el censo, de los microdatos, bueno, de los censales está la muestra, ya la puedes bajar, puedes obtenerla, ¿no? Está toda esta información. Yo le sugeriría nada más que es una muestra, es una encuesta, y tratarán de construir los intervalos de confianza. Eso es bien importante para cada uno de los indicadores, ¿no? La base de datos del todo el censo saldría en julio. Habría que hacer una situación ahí institucional para solicitar al INEGI la captación de la información, aunque te soy sincero, con la muestra no se la... O sea, tenemos información suficiente, ¿eh? O sea, de veras que hay información suficiente y el resto lo podemos sacar de los tabulados, de hecho, ¿no? Pero sí, yo creo que no hay ningún problema en la cuestión de que se haga un convenio. Se tiene que ver precisamente las situaciones de confidencialidad y de para qué se está manejando la base de datos, pero creo que se les proporcionó las bases de datos anteriores, ¿no, Raúl, profesor? De 2000 y 2005, ¿no? Entonces, no veo mayor problema de que se les proporcione la base del censo 2010, que se estaría concluyendo allá por julio por la cuestión de la actualización cartográfica, ¿no? Que eso ahorita está en manos de geografía. La pregunta de migración reciente, y todavía ser la más reciente de 4, 3, 2, 1 años, no sabes, es el sueño dorado que andamos buscando, pero lo que cuesta cada una de las preguntas, ¿sí?, es muy complicado. La idea era tal vez meter al menos una pregunta de hace 1 año dónde vivía usted en el cuestionario ampliado. Eso lo estuvimos buscando, estuvimos tratando de hacerlo. Sin embargo, fue tanta la insistencia de captar otro tipo de preguntas que o le das cabida a un al lado o le das cabida a otro, ¿no? Es una cobija de un solo tamaño, la del censo. Y si jalas para un lado, descobijas un lado. Si jalas para el otro, descobijas acá. El costo de una pregunta es importante y esa es otra situación que me gustaría tocar aquí con ustedes. Hay que recordar que un censo, ¿sí?, es masivo, se tiene que llegar a toda la población y el objetivo primordial es captar el volumen y la estructura por edad y sexo de la población. Sin embargo, yo creo que hay veces que le hemos pedido demasiado al censo, ¿sí? ¿Por qué no apostarle mejor a este tipo de muestras y este tipo de encuestas que puedan bajarnos a nivel de municipio y podamos ser más especializados y disminuir el costo del censo? ¿Cuántas preguntas tuvimos en el cuestionario básico? Eran 29. 29. El censo de los estados de Canadá y de Francia tiene 5, el de Canadá tiene 5 preguntas, el cuestionario básico. Francia tiene 7, me parece, y así, o sea, hay algunos países que tienen muy poco. Yo creo que eso hay que pensarlo. En alguna de las reuniones de los talleres de la elaboración del censo, Virgilio Partida decía al revés, porque todo el mundo que lo que queríamos era que en el cuestionario básico se pusieran más preguntas, ¿no? Y Virgilio lo dijo al revés, oye, y si me quitas una pregunta del básico, ¿cuántas me puedes dar en el ampliado? ¿Sí? El costo de la muestra fue de alrededor de 1 o 2 preguntas del cuestionario básico, de toda la muestra, de los 2.9 millones de información. Y ahí se aumentó a 70, casi 70 preguntas, ¿no? Y aparte la batería de
económicas. Entonces, una situación ahí es el costo. La idea es precisamente que a ver si en la ENADIT, que próximamente se levante, pudiéramos tener una batería de información precisamente en este sentido, como la hace el American Community Survey o la Current Population Survey, ¿no? Esa es la idea, esa al menos desde mi punto de vista creo que tenemos que avanzar en eso. Y en eso, aquí en el COLEF deberían de trabajar desde ya, yo diría, en una cuestión de cómo modificar esa batería de preguntas. ¿Y qué queremos? O sea, porque no es solamente preguntar, sino yo qué quiero investigar y luego cómo lo voy a preguntar, porque yo ya sé que voy a hacer esa investigación y a qué niveles geográficos los quiero tener, ¿no? Y lo último, la discapacidad del cambio de pregunta, fue una situación primero exactamente en la cuestión de la severidad. Posiblemente en el censo del 2000 fue muy estricta la cuestión de la severidad, y una de las críticas internacionales que hubo fue que se captaba muy poco el número de discapacitados. Ahí había también una situación que no estaba clara, porque se hablaba de que cualquier población debería de tener alrededor de 10% de discapacitados, ¿no? Y llegábamos nosotros en el censo del 2000 a 2.5%, 2.4%, no recuerdo el dato exacto, ¿sí? Entonces se vio esa situación de que era muy estricto la situación. Trabajando con el grupo de Washington, algunos compañeros del INEGI, llegaron a la modificación que había que modificar estas preguntas, ¿sí? En la cuestión de ser menos estricto. Pero además, también el grupo de investigadores a nivel internacional llegó que tampoco era el 10%, que debería de andar entre un 5 y un 6% la población con alguna discapacidad en alguna región, para algún país, lo cual cuadra mucho con lo que traemos en la información censal, que es del 5.1 o 5.4%, no recuerdo el dato exacto de discapacitados, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es explotarlo, ¿no? Pero sí, el problema es que no es tan comparable con otros ejercicios, ¿no? Ok, una pregunta más. Bueno, dos. El jefe no le puede decir que no. Por allá había alguien que quería preguntar. Buenos días. Sobre los datos para Baja California y sobre todo en Tijuana, los que estamos en la parte empírica, viendo lo que sucede en la educación básica, vemos cada vez más niños nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos que vienen a México, que son considerados mexicanos, pero nacidos en Estados Unidos. En estas preguntas de los extranjeros, ¿se preguntó por edad? Porque eso sí refleja un problema que vamos a tener en educación, sobre todo en la ciudad, en el estado, de chicos que en algún momento están pensando retornar a Estados Unidos en alguna medida en la educación que les corresponde, porque generalmente la parte empírica que a mí me toca ver es a nivel primaria, secundaria, la población nacida en Estados Unidos de padres mexicanos que viven aquí, que nunca habían vivido allá, cada vez es más alta, ¿no? Entonces no sé si se captó por edad la parte de los extranjeros. Sí, el lugar de nacimiento se captó para toda la población, para todo el rango de edad, ¿sí? Mi recomendación es que construyas esta situación por vivienda, porque además en la muestra te permite, por primera vez en un censo, ¿sí? La primera vez se utilizó en la ENADIT 97, pero ahora se captó la identificación del padre, de la madre y del cónyuge. Entonces puedes construir núcleos familiares al interior de los hogares, ¿sí? En la cual puedes identificar también si los papás de este niño son mexicanos, y también más allá, si hace 5 años dónde vivían, en Estados Unidos o no. De hecho, en alguna diapositiva por ahí que hicimos, eran alrededor, no recuerdo, como 700,000 niños, ¿sí? Que habían nacido en el extranjero, y sus papás, aunque eran mexicanos, hace 5 años habían vivido en Estados Unidos, que fue una de las cuestiones que también vimos, que hubo un retorno importante de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Ahora, que se van a quedar aquí, no lo sé, quién sabe, eso ya es elucubrar, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pero sí, todo esto lo puedes construir. A partir de la muestra, recomiendo que se pueda hacer, y cuadrando ahí esa parte de que si los papás
Una vez que identificas a los papás en los núcleos familiares, si son extranjeros ellos o no, pero además, si hace 5 años dónde vivían, y vas a encontrar que una buena cantidad de hogares, ¿sí? O de familias, los papás, al menos uno de ellos, vivía en los Estados Unidos o en el extranjero. Entonces, todo esto sí se puede construir, cualquier cosa con gusto, ¿eh? Ok, vamos a la última pregunta, Roberto. ¿A la última? Bueno, gracias. No es tanto una pregunta como comentarios acerca de esta cuestión de la capacidad e incapacidad. Esto vuelve a ser otra vez un problema de información, ¿no? Porque como decías, Enrique, sale alguien a contestar por todos los demás. Y entonces, ¿qué tan incapacitados están los demás como para que sepa exactamente qué tanto le duele la pierna al abuelo o qué tanto ve su papá frente a una pregunta de ese tipo, ¿no? Eso no se sabe. Luego hay muchas cosas de tipo cultural. La gente no quiere confesar que ya no oye bien y no dicen cosas. O la gente no quiere confesar que tienen un problema con un hijo o un hermano que tiene algún problema de síndrome de Down o eso. Los esconden verdaderamente. Entonces, las preguntas esas en el censo, pues francamente, en todos lados salen subvaluadas. Y lo que hay que hacer es otra vez ir a las encuestas especializadas, y esas son muy especializadas. Entonces sí, yo como que del censo sacar cosas de eso no creo que vaya a salir bien, ¿sí? La otra cuestión es que se tiene que tomar muy en cuenta, y eso lo pueden hacer las encuestas, los niveles sociales de las incapacidades, porque a lo mejor alguien no ve, tiene problemas de vista, simplemente porque no puede comprarse unos lentes. Y entonces ahí los efectos son distintos, ¿no? Y ya le dejo ahí nomás. Gracias.